Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos de nuevo a vuestro canal de dibujo. Hoy os quería enseñar un nuevo vídeo sobre Clip Studio, que bueno, es una aplicación, como os he dicho, siempre súper profesional y es una pasada tenerla portátil, y aparte es uno de esos vídeos que puede ayudar a más gente, no solo gente que tenga el iPad, sino a gente que tenga ordenador o que tenga una tablet Android que soporte Clip Studio. Y en el vídeo anterior, bueno, voy a quitar el wifi para que no nos moleste nadie. En el vídeo anterior ya os dije que había más modos de colorear, y lo que hago en este vídeo es utilizar la aplicación más enfocada al tema de la ilustración, que como os he dicho en otras ocasiones, me gusta más porque es más enfocada al cómic para ese tipo de dibujos, pero como siempre os digo, los límites no los ponemos nosotros mismos, y he hecho una ilustración que me ha gustado muchísimo con Clip Studio, que os voy a enseñar. Y vamos a empezar el vídeo, no sin antes saludar a Costa Rica, Argentina, Perú, toda Latinoamérica, mi Españita, que como digo siempre, muchas gracias, no se me puede olvidar. Pero que no lo hago por peloteo, os lo juro, es que de verdad me decís unas cosas que me encanta leeros. Así que vamos a empezar el vídeo, ¿vale? Vamos allá. Bueno, en esta ocasión el vídeo trata sobre una serie de retos que se dan en Instagram. Por ejemplo, aquí tenemos, bueno, os recomiendo que lo visitéis, el Instagram de Day Morel, que es una chica argentina que dibuja, es alucinante, me pidió consejos sobre el tema de Clip Studio y demás, y bueno, lo que avanza es una barbaridad a mí. Bueno, no sé, la admiro mucho como artista. Entonces, ella, ¿veis? Este es el Draw in Your Style, que voy a participar, Dayana, un vídeo lo voy a hacer sobre una participación del tuyo. No es en este caso sobre este, sino sobre el de otro chico. Os voy a poner los enlaces tanto de Dayana como del chico este, que es italiano. Y en este caso, el Draw in Your Style que utilicé es este. Vamos a ver. Yo creo que haré un vídeo de haciéndolo en varios estilos, el de Diana, en estilo manga, en estilo cómic europeo y demás, para que lo veáis. El que yo he hecho en concreto es este, que es creo que se llama Lorenzo, y lo que me gustó fue mucho el diseño del personaje. Me pareció fantástico. Tardé en entender varias cosas, porque si os fijáis, el pelo, o sea, esto yo pensaba que era como una especie de boa y demás. No es el pelo del personaje, es una elfa con poderes acuáticos. Y luego tiene un compañero que tiene poderes de fuego, ¿no? Entonces yo, viendo este dibujo, pues lo que hice fue hacer un boceto. Bueno, perdonadme porque aquí fusioné capas y no lo he podido recuperar. El jabalí no lo veis muy bien en el boceto, pero bueno, básicamente yo me lo llevé a mi estilo, ¿no? Le di un poco más de tridimensionalidad porque el personaje, a ver, es el estilo que él ha adoptado, pues es distinto al mío. Yo lo que quería hacer era una ilustración con volúmenes y demás, más pictórica, pues le da otro enfoque, ¿vale? Su enfoque es muy bueno, me gusta mucho, pero yo le hago un enfoque totalmente distinto. De eso se trata realmente el ejercicio este, ¿no? Entonces, pues yo lo que hice fue reinterpretar su dibujo en mi estilo, ¿vale? Entonces, lo que me propuse es una técnica que ya os comenté en Procreate, y ahora os voy a comentar en cómo la he hecho en Clip Studio, que es dibujar desde degradados en negro a color, ¿vale? En este caso es más enfocado a personajes, porque no hay fondos y demás, y es bastante más sencillo, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para empezar a dibujar estos personajes? A colorearlos, aunque sea en blanco y negro, ¿vale? Bueno, abrimos las capas y os voy a enseñar, mirad. Aquí he hecho una específica del jabalí porque la ilustración la tenía más avanzada, ¿veis? Entonces, lo que hacemos es colorear en gris
uno de los personajes. Bueno, yo ya también hice un fondo en gris, pero lo voy a quitar porque a lo mejor no lo apreciáis muy bien, ¿vale? Teniendo un fondo en gris con degradados, que luego os diré cómo se colorea todo, ¿vale? Entonces, el hecho de tener este personaje con una capa plana, lo que nos va a permitir es, si le damos aquí, no sé si lo apreciáis bien, si le damos aquí vamos a bloquear, se llama bloquear la capa, ¿vale? ¿Qué hace cuando bloqueamos la capa? ¿Veis que tiene aquí ese simbolito? ¿Veis? Al darle, ¿qué es lo que hace cuando bloqueamos la capa? Pues lo que conseguimos bloqueando la capa es que solo podamos dibujar en la parte seleccionada, ¿vale? Perdóname que se desenfoca un poquito esto. Así, ¿veis? Solo coloreamos en la parte que queremos. Entonces, esto también, tener una capa así, yo la duplicaría, ¿vale? Me iría aquí a capa y la duplicaría. ¿Por qué? Pues porque podemos seleccionar la capa, ¿veis? Tenemos hecha la selección y abrir una capa, podemos también guardar la selección, pero bueno, esta es la manera más rudimentaria. Si tenemos esa capa, nosotros encima, en modo multiplicar, lo que podemos hacer es hacer un sombreado global de esta forma, ¿vale? A ver, un segundito, ¿veis? ¿Veis? En modo multiplicar. Y esta en modo multiplicar la bajamos un poquito la opacidad y tenemos ya lo que es un sombreado general del personaje. Y debajo, poniendo, bueno, yo es que ya os digo que este boceto lo tengo un poco fastidiado. El boceto lo ponemos encima, como referencia, bajamos la opacidad, ¿veis? Y aquí en la capa normal, esta es la multiplicación, ¿vale? La que tiene el degradado un poco general sombreado. Y sobre esta podemos empezar, a ver que le voy a bajar un poquito más la opacidad al boceto. Sobre esta de aquí abajo podemos empezar a colorear. ¿Veis? Bueno, yo tengo una serie de pinceles que también os pondré abajo que me descargué en su día de ArtStation. Y bueno, os explico el tema pinceles. A ver, si le damos aquí, abrimos la pestañita de pinceles, podemos elegir el que queramos, ¿vale? Yo tengo en este caso uno que se llama Photoshop. Entonces, con este, pues vamos dibujando y vamos creando los volúmenes, como os digo siempre, del personaje, ¿veis? E incluso, pues hacemos los tonos, ¿vale? Por ejemplo, los dientes vamos a hacerlo en un color más claro. Lo bueno, mirad, aquí tenemos escalas de colores, pero lo bueno también es que aquí tenemos todos los colores que hemos ido utilizando, que luego os explicaré que esto viene genial para este tipo de coloreado, ¿vale? Entonces ahora cogemos, por ejemplo, para el diente, un color más clarito. Y luego utilizamos la herramienta extender. ¿Por qué me bajé estos pinceles? Y os voy a poner abajo el enlace de donde me los bajé. Había que pagar $5, me parece. Porque una de las cosas que no me gusta de Clip Studio es que, como sabéis, yo utilizo mucho la herramienta extender dedo. Y no encontraba una herramienta que me llegase a satisfacer en lo que a mí me gusta, cómo me gusta utilizarlo. Entonces me bajé esta serie de pinceles y di con uno que es este H2O, que sí que me viene bien. Lo pongo en una opacidad y me permite, ¿veis? Me permite pintar y mezclar colores, que es al final lo que a mí me viene bien, ¿vale? Bueno, pues seguiríamos así, ¿vale? La forma de la nariz, demás. Por ejemplo, ahora, ya os digo, lo fácil, lo bueno es que no tenemos que estar pensando en esta forma de colorear, no tenemos que estar pensando en qué color vamos a utilizar, simplemente en crear volúmenes. Y eso, para los que estéis empezando, pues os viene muy bien, os viene muy bien. A ver, por ejemplo, los ojos, luego os fijaréis, a ver, luego os fijaréis en la ilustración que los ojos son como, están como iluminados. Pues bueno, lo hice en blanco, ¿vale? Entonces luego cogemos la forma del ojo, etcétera. Bueno, la acción como ya lo tenemos seleccionado,
o sea, solo estamos pintando aquí. Si vosotros en un momento dado queréis dar una sombra nueva o iluminación, con abrir una nueva capa, vamos a mantener la selección que tenemos. Entonces, lo bueno es que podéis dar, por ejemplo, podéis acoplar esta primera capa de multiplicación con la de abajo y abrir una nueva y si creéis que está demasiado claro, darle más sombra, etcétera, ¿vale? Eso es lo bueno de jugar con la selección. E incluso, bueno, pues lo de siempre, lo de los truquillos que os he dicho de la herramienta seleccionar, pues en un momento dado también para dar iluminaciones o sombras también lo podéis utilizar aquí, ¿vale? Pero bueno, básicamente haciendo todo esto, al final, pues lo que conseguí es esto. ¿Veis? El personaje ya con unas sombras definidas. Veis que aquí hay una parte que le ilumina y hay otra parte que le ensombrece, ¿vale? Y con la chica, con el personaje femenino, pues básicamente lo mismo. ¿Veis? Y luego con la parte del libro, que lo separé, pues lo mismo. ¿Veis? Una vez que tenía ya todas las iluminaciones y todas las sombras, aquí hay que fijarse mucho, ¿veis? En el dibujo original veis que aquí hay una fuente de luz. Por eso esta fuente de luz está iluminando en parte al jabalí, pero yo lo he tenido en cuenta que aquí, bueno, al ser colores más planos, pues se aprecia menos. Pero yo sí que lo he tenido en cuenta para iluminar toda esta zona. Esta zona queda un poco más en penumbra y esta zona queda más iluminada. Si os fijáis, esta zona queda más en penumbra y esta zona queda más iluminada. Imaginaos que es una esfera, ¿vale? Le está dando la luz desde aquí arriba. Esto es un foco de luz, le está dando la sombra desde aquí arriba. Imaginaos una esfera redonda, pues hay una parte. Y luego sí que hay una parte que se ilumina siempre en la parte oscura, ¿vale? Hay un contraluz. ¿De acuerdo? En este caso el contraluz viene de otro foco de luz que es el propio jabalí, ¿vale? Y una vez tenemos todo esto, lo tenemos en degradado. Bueno, os voy a explicar lo primero, cómo coloreé el fondo, ¿vale? El fondo está en blanco y negro, entonces nos vamos a edición, nos vamos a corrección tonal y nos vamos a equilibrio de color, ¿vale? Entonces aquí podemos modificar cualquier color que tengamos, le podemos añadir cian, magenta o amarillo, ¿vale? Tanto en los resaltes como en los tonos neutros como en las sombras. Entonces vámonos a sombras y movemos, ¿veis? Y coloreamos. A ver. Esto es un ejemplo, ¿veis? Hemos coloreado el blanco y negro con la corrección tonal, ¿vale? Esto es para el fondo. Ahora, para los personajes, ¿cómo lo he coloreado? Pues una vez los tenemos seleccionados o sobre el mismo boceto, como queráis, esto ya lo dejo a vuestra elección, he metido colores planos, ¿vale? Colores planos, en modo multiplicar. ¿Cuál es el problema de colorear en modo multiplicar? Os lo he comentado en otras ocasiones. Si tú estás coloreando, por ejemplo, vamos a ver, esperad, vamos a hacerlo, para que lo veáis 100%, vamos a hacerlo con este, ¿vale? Mirad, si nosotros coloreamos en modo multiplicar, y además es que es necesario que sea en modo multiplicar, ¿eh? Si nosotros coloreamos en modo multiplicar, uno de los problemas que tenemos, si cogemos un color, por ejemplo naranja, nosotros coloreamos, imaginaos que ahora cambiamos de color, ¿vale? Y queremos volver al color anterior. Si yo le doy a seleccionar color, al cuentagotas, me va a salir un color más oscuro que el original. Por eso nosotros aquí, en colores, tenemos un registro de colores. Para volver al registro que habíamos utilizado en un primer momento, y esto está muy bien, le damos aquí y seguimos coloreando en el color original, ¿vale? ¿Veis? Esa es una ventaja de este programita.
que está muy bien. También en Procreate también se puede, ¿eh? Entonces, coloreamos en colores planos al personaje, por ejemplo, de la chica, ¿vale? En modo multiplicar al 100%. ¿Qué vamos a encontrarnos? Pues que vemos que está coloreado. Está coloreado, pero queda muy oscuro. ¿De acuerdo? Queda muy oscuro. Este resultado no nos valdría. Entonces, la capa multiplicar la duplicamos, nos vamos a capa y vamos a duplicar capa, ¿veis? Y la ponemos una encima en modo superponer. Y bajamos la opacidad, porque si no queda demasiado estridente. Bajamos la opacidad, ¿veis? Y ya tenemos nuestro personaje coloreado. ¿Vale? Os habéis quedado con ello, ¿no? Vale. Pues ahora vamos a la segunda parte del vídeo y os voy a enseñar... bueno, no, os voy a enseñar primero otra cosa. Perdonadme. Igual que hemos coloreado la parte de abajo, podemos también colorear la parte de blancos y negros que nosotros hemos hecho. Nos vamos a corrección tonal, equilibrio de color, ¿vale? Y los blancos y negros del original los podemos cambiar. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que no quede gris, sino que quede más parecido a una degradación tonal con respecto a las capas que hemos hecho. ¿Veis? Si yo lo dejo en el original, ¿veis que veis que todo esto queda más gris? Si nosotros sobre la capa que hemos modelado en blanco y negro, aplicamos también la corrección tonal y el equilibrio de color, lo que vamos a conseguir es que todos esos tonos intermedios queden coloreados en el tono que nosotros queramos, ¿vale? ¿Veis? Y ahora va a quedar más agradable al ojo el color, ¿vale? Y ahora vamos a otra parte del vídeo donde os voy a enseñar el resultado final, cómo crear los efectos especiales de luz y demás y de iluminación y cómo podemos dar por finalizada la ilustración. Así que vamos allá. Bueno, este es el resultado final de la ilustración. Como veréis, del blanco y negro original no queda absolutamente nada. Nada, el número de capas es bastante superior. Sí que os puedo decir que he trabajado cómodo, sin ningún tipo de ralentización en el proceso de dibujo. He utilizado bastantes capas y es una ilustración en DIN A4 a 300 puntos por pulgada, creo recordar. Y bueno, aquí hay más cosas. Lo primero, bueno, veréis que tengo aquí un montón de capas. Voy a ir quitándolas todas y os voy a ir explicando una a una pues lo que he ido haciendo. Que son muchas, como veréis. Bueno, esta es la capa con el boceto original. Esta es el fondo modificado. Luego le metí unos tonos de azul para que viniesen desde atrás del personaje e iluminé un poco el suelo, ¿vale? Y está en modo sobreexponer brillo, porque si lo pongo en modo normal queda un efecto, bueno, no destacaría tanto. Luego, aquí he creado las sombras en modo multiplicar bajando la opacidad, ¿vale? ¿Por qué el modo multiplicar? Porque el modo multiplicar se funde con el color de abajo. Si lo pusiese en modo normal quedaría más opaco. Por eso utilizo el modo multiplicar, porque es un poco traslúcido, ¿vale? Luego, vamos a ver. Bueno, esta capa de añadir, no sé por qué la puse, pero bueno, ahí está. Ah, sí, porque son las alas de atrás, vale. Las alas de atrás del personaje este. Luego, que por cierto, la voy a poner un poquito más, así que se vea un poco más. Luego aquí he puesto otro modo añadir resaltando también la parte de iluminación. Aquí está la capa de grises coloreada. Aquí están los tatuajes en una capa multiplicar.
el libro coloreado con la misma técnica que he utilizado luego el personaje del jabalí, ¿vale? A ver, el personaje jabalí. Esto está en modo añadir unos brillos sobre los tatuajes que lleva el jabalí. La capa del coloreado del jabalí. La capa de coloreado del personaje principal. La capa en modo sobreexponer. Y luego ya empezamos con efectos. Añadir brillo. ¿Vale? Aquí he añadido brillo para resaltar las partes doradas. Porque si os fijáis, perdía bastante definición y bueno, se lo he añadido ahí, ¿vale? Luego, empezamos con los azules. Esto es una capa en modo añadir brillo para el tema de el libro y demás, una primera capa, ¿vale? Estas puntitas están hechas con el aerógrafo y con gotitas, ¿vale? Para que parezcan destellos, pequeños destellos. Luego, resaltando otra vez los tonos de iluminación. ¿Veis los ojos del jabalí, no? Mirad. Estaban en blanco, pintura blanca, y ahí le he metido un poco de naranja. Luego he puesto una capa normal donde he añadido los ojos del jabalí y algunas iluminaciones duras. ¿Veis? En la parte de aquí, bueno, en mi firma, Hudson, ¿vale? Y luego esta de añadir la he puesto para, si os fijáis, seleccioné el jabalí con seleccionar y luego le di a invertir área seleccionada. Y con el bote de pintura coloreé el resto. ¿Por qué lo he hecho? Porque quería separar los planos. El jabalí en primer plano y el personaje principal en segundo plano, ¿vale? ¿Veis? Por eso tiene una tonalidad azul el personaje principal y el jabalí, ¿no? Luego metí unas sombras para enmarcar la ilustración. En esta lo que hice fue añadir unas runas en las hojas, como en la ilustración de referencia. A ver, aquí hice unos efectos en modo normal de fuego y la iluminación de la mano, como que está haciendo ahí una especie de hechizo y demás. Y luego con el aerógrafo sobreexponer brillo, remarcando los naranjas y los azules. Otra vez otro más, remarcando más los naranjas y los azules. Aquí metí la iluminación anaranjada, como os dije, porque esto es una fuente de luz también en el personaje principal, para que haya más interacción entre ambos personajes. Esto es un poco parecido a esta capa añadir en sobreexponer color, ¿vale? Estos son, prueba y error. O sea, yo voy añadiendo capas para mejorar el resultado de la ilustración. Lo hago a ojo, chicos. Luego aquí, aquí metí una sombra para dar más perspectiva tridimensional a esta parte del color. ¿Veis? Si no, parece que está en un mismo plano, y como está girado el personaje, lo que he hecho es ensombrecer un poco la parte de aquí. Aquí, bueno, esto es unos brillos para resaltar en la parte del hechizo de ahí. Y esta es muy importante. A ver, veis que aquí hay una capa. Esta es una capa que se llama capa de corrección. Y está muy bien. Yo vi que estaba muy saturada la ilustración. Entonces, si tú te vienes aquí a capa y pones nueva capa de corrección, en corrección tonal, si tú haces una corrección tonal, lo haces sobre una capa. Entonces, lo que haces sobre una capa de corrección que sitúas encima de todas las demás, ¿vale? La primera de todas, lo que haces es, sin necesidad de cambiar los tonos y los colores de la ilustración principal, metes una capa que afecta a todas las capas inferiores. Entonces, si tú metes aquí una capa para bajar la saturación, bajas la saturación de todo. ¿Veis? Vamos a ver, por ejemplo, capa, nueva capa de corrección. Vamos a poner tono, saturación y luminosidad, ¿vale? Entonces, si yo meto una capa, yo no estoy tocando la luminosidad ni el tono de las capas de abajo, ¿no? Pero si yo, ¿veis? Si yo meto una capa de corrección, esto no lo tiene Procreate y es genial, ¿eh?
¿Veis? Si yo la muevo, voy a cambiar sobre todo lo que hay debajo, pero preservando el color original de las capas. ¿Veis? Si yo ahora esta capa la quito, voy a seguir teniendo la ilustración como la tenía. Bueno, y luego en esta de aquí arriba eh, os pongo el hashtag Lorearditis, o como se diga, por si queréis participar también en este mismo concurso. Y este es Lorenzo Il Contelliurieri, que es el ilustrador que ha hecho esta ilustración. Y básicamente, pues os estoy contando paso a paso una ilustración. Creo que os va a venir muy bien a todos, porque esto lo podéis utilizar. Perdonadme los que me decís que mancho mucho la pantalla, además es que tengo las manos muy grasas y, bueno, a la hora de hacer el vídeo, por mucho que me ponga guantes y si pongo el dedo, al final lo guarreo. Y bueno, y nada, yo sí que os recomiendo participar en este tipo de concursos, porque no ganáis nada, lo único que vais a ganar es experiencia, que la gente os conozca más, vais a ir... está bien competir sanamente, o sea, porque, bueno, esto realmente no ganas ni pierdes. Hay en algunos que te dicen, oye, pues mira, sí, has ganado y tienes esto. Yo hace poco gané uno y me regaló una ilustración el chico que lo hacía. Así, tampoco lo hago por eso, lo hago porque me gusta tu diseño y porque me apetece hacerlo. Tú lo estás proponiendo y demás. Entonces, sí que os aconsejo que lo hagáis. Y lo que os digo siempre, o sea, empezad copiando, copiando, no pasa nada. Luego ya adquiriréis vuestro estilo. Ya hablaré en un vídeo de cómo podemos ir evolucionando desde cero en el mundo de la ilustración, ¿vale? La semana que viene lo hacemos, si me acuerdo. Y nada, o sea, este vídeo sí que creo que os va a ayudar a todos. Y si tenéis dudas, me lo decís. En principio voy a seguir haciendo vídeos de Clip Studio porque hay muchas más cosas que podemos sacarle jugo. Como digo siempre, es un programa súper completo y la verdad es que me encanta, pero es que no puedo trabajar con todos a la vez. Me vuelvo loco. Así que nada, deciros, lo dejé en el vídeo anterior de Infinite Painter, que sí que me ha dado problemillas de estabilidad. Voy a seguir analizando esa aplicación, que está genial para los que tenéis Android, pero os lo tengo que decir, o sea, me ha dado problemas de sacarme de la aplicación y da bastante miedito. Seguiré analizando también la aplicación esta, Clip Studio, Procreate y demás. También le daré al 3D. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo y nada, a seguir dándole. Que nada, que no vengáis abajo, que esto es cuestión de practicar, ¿vale? Venga, espero que estéis todos sanos, todos bien y que dibujemos muchos todos, ¿vale? Un abrazo, nos vemos, hasta luego.